En los estudios la visita de Gonzalo García Andrés. Gonzalo, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días. Bueno, un auténtico placer tenerla aquí en nuestra casa, en Radio Intereconomía. Gonzalo García Andrés es secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa en Funciones, y le hemos traído en un día importante porque hoy justo acaban de publicarse los datos de crecimiento económico del tercer trimestre de este año. Rubén. Así es, dato que avanza el INE, dice que la economía española creció un 0,3% entre el tercer trimestre y el segundo. Según ese dato avanzado, se desacelera una décima respecto a la tasa intertrimestral del segundo trimestre, que por cierto se ha revisado una décima a la baja, hasta el 0,4%. En tasa interanual, la economía española crece un 1,8%. Esta tasa es 0,2 puntos menor que la del segundo trimestre de 2023. Y como decíamos, el INE ha revisado 2 décimas a la baja el crecimiento interanual del PIB del segundo trimestre hasta el 2%, y una décima a la baja la tasa del primer trimestre de este año, que se queda en el 4,1%. En cuanto a la aportación, a lo que se apoya este crecimiento, la demanda nacional aportó 1,7 puntos a la evolución interanual del PIB, son 0,5 puntos menos que en el segundo trimestre. La demanda externa aporta 0,2 puntos, 0,4 puntos más que en el trimestre anterior. Y más cosas que nos dice esa nota avanzada del INE. Por ejemplo, el empleo aumentó según ese dato, aumenta el gasto público, se modera, mejor dicho, un 0,8 puntos, crece un 3,3%. Las exportaciones también caen, acentúan la caída 1,3 puntos. Y en cuanto al dato de empleo, en la contabilidad nacional creció un 3,5% en el tercer trimestre del año. Valoración de esta cifra que acabamos de conocer. Pues son unas cifras muy positivas, ¿no? Estamos viendo el entorno de ralentización en Europa e internacional, y lo que muestra el avance del PIB es que la economía española sigue creciendo, y además lo hace con solidez, ¿no? Uno de los datos que más destacan del informe de hoy es que el consumo avanza un 1,4% trimestral, después de haber avanzado ya en el segundo trimestre, y yo creo que esto indica que los fundamentos del crecimiento son muy sólidos. Mejora el poder adquisitivo de los salarios, mejora el empleo, como vimos con la EPA de ayer, y creo que bueno, pues esto confirma que en este entorno tan complicado la economía española está teniendo un crecimiento diferencial, ¿no? Estos datos son plenamente consistentes con la previsión que tenemos para este año, que es del 2,4%. La cuestión es, ¿esto cuánto se va a poder mantener teniendo en cuenta que el sector exterior empieza a desinflarse, sobre todo por la desaceleración de nuestros socios europeos, que es a los que más vendemos, y también porque la demanda interna, el consumo, aunque sigue creciendo de forma importante, se resentirá por ese endurecimiento de la política monetaria? Las previsiones que tenemos es no solo nosotros, ¿no?, sino el resto, es que el año que viene vamos a seguir creciendo por encima de la mayoría de los países desarrollados, basándonos en la demanda interna, ¿no? La inversión sigue creciendo, en particular la inversión en bienes de equipo y la inversión en propiedad intelectual, y los fundamentos del consumo son sólidos, ¿no? Porque con un crecimiento del empleo como el que vimos ayer, y con una ganancia de poder adquisitivo, pues el consumo puede seguir aportando al crecimiento, ¿no? Yo creo que son buenas noticias el que tanto por el lado del empleo como por el lado del PIB, pues la economía española mantenga un pulso diferencial, ¿no?, en este entorno que es sin duda complicado, ¿no? Mencionaba el empleo. Ayer justo tuvimos también cifras de empleo en nuestro país, y ojo, porque sí que los niveles y la tasa de paro es mucho mejor de la que hemos visto en el pasado, pero sí que estamos viendo que el número de horas trabajadas se está reduciendo de forma muy importante. Al final no estamos generando más empleo, sino que estamos repartiendo el empleo actual. No, viendo las cifras y viéndolas en perspectiva, la encuesta de población activa de ayer lo que nos muestra es que España tiene la mayor ocupación que ha tenido en su historia, y la mayor población activa, ¿no? Solo en el tercer trimestre se incorporaron 300.000 personas a la población activa. Si lo vemos con un poco más de perspectiva, en los últimos 5 años, pues tenemos 1.700.000 más ocupados, y 3 millones más de ocupados con contrato indefinido, ¿no? Ha habido un cambio estructural, una mejora en el mercado de trabajo, que es lo que en parte nos está permitiendo tener ese comportamiento en la economía. Y además, con esta capacidad de creación de empleo, la creación de empleo se ha acelerado. Mencionaba antes Rubén el 4%, el 3,5% en términos de contabilidad nacional, que es la misma, es una cifra consistente con la de la EPA.
y con esa capacidad de creación de empleo, pues ese objetivo del pleno empleo durante la próxima legislatura pues está al alcance de la mano. Pero las horas semanales por trabajador retroceden un 4% en los últimos 4 años y desde 2008 el recorte de las horas trabajadas es del 7%. Esto significa que estamos repartiendo el trabajo, no es trabajo nuevo. Y además está aumentando el trabajo a tiempo parcial. No, el empleo que se ha creado en estos 5 años, pero en particular en el trimestre, es empleo privado en su mayoría, empleo a tiempo completo y la evolución de las horas depende de cómo vayan las jornadas medias, que es en parte preferencias de los trabajadores, ¿no? Es muy importante también que la productividad por hora ha mejorado, ¿no? Está ya claramente por encima de la que teníamos antes, ¿no? Al final, lo importante es que este mercado de trabajo da más oportunidades a la gente que entra, a los jóvenes. Hay una reducción del paro para aquellos que se incorporan al mercado de trabajo y que tienen más posibilidades de trabajar, ¿no? Al final, la evolución de las horas depende después de las jornadas medias y, por tanto, lo importante es el empleo y la productividad. Así que estamos generando más empleo de calidad y ganando en productividad. Sí, por supuesto, tenemos que seguir avanzando y trabajando, ¿no? Tenemos que seguir mejorando el mercado de trabajo para llegar a ese pleno empleo. Todavía tenemos un diferencial respecto a la media europea y tenemos que también seguir avanzando en productividad, ¿no? Esos son los desafíos para la próxima legislatura, sin duda. Bueno, pero aún así nos va también que nos vamos a poder permitir el lujo de recortarnos la jornada laboral a 37,5 horas. Bueno, históricamente, si miramos hacia atrás, una de las maneras en las que el progreso económico y la mejora de la productividad ha redundado en bienestar para los trabajadores es la reducción del tiempo de trabajo, ¿no? Eso es un elemento histórico de progreso. Y es verdad que hace ya muchos años en que no se ha abordado, ¿no? Creo que es muy importante que esta mejora adicional en términos de reducción del tiempo de trabajo se haga en el marco del diálogo social, negociada, adaptada a las condiciones de distintos sectores, ¿no? Y de las distintas ocupaciones, y esa es la manera en que esta reducción del tiempo de trabajo es compatible e incluso puede ser positivo para la mejora de la productividad, aparte de que, por supuesto, tener más tiempo, lógicamente, es más bienestar. ¿Se va a negociar entonces con los empresarios porque están que trinan? Por supuesto, yo creo que estos datos del mercado de trabajo que vimos ayer son el resultado de una política económica en la cual el diálogo social ha sido fundamental, ¿no? En la reforma laboral, en los ERTE durante la pandemia y en el resto de medidas de política económica y de reforma estructural, ¿no? Yo creo que ese método funciona y, por supuesto, pues las reformas que hay que acometer en esta legislatura igualmente se tienen que hacer en el marco del diálogo social y la negociación colectiva. Se negociará también una próxima subida del salario mínimo interprofesional porque la intención es seguir subiéndolo. Bueno, la medida que se incluye en el acuerdo de coalición es mantener ese nivel al que hemos alcanzado después de una mejora sin precedentes, que es el del 60% del salario medio. Más cosas que me interesan. Ayer justo el presidente de Repsol decía que estaban dispuestos a frenar las inversiones en nuestro país por el tema de prolongar y hacer permanente el impuesto a las energéticas. ¿No temen ustedes que tras Repsol haya otras empresas que vayan a seguir sus pasos? ¿Tienen ustedes planteado hablar con Repsol o con energéticas y también bancos que están bastante cabreados por este impuesto que se va a hacer permanente? Lo que llama la atención, sinceramente, es que después de los resultados que hemos visto en estos días, haya empresas y líderes de empresas que todavía, digamos, se refieran a la posibilidad de dejar de invertir en España por el gravamen, ¿no? Yo creo que es muy positivo que las empresas tengan un buen desempeño. Afortunadamente, esto no son solo las energéticas y los bancos, ¿no? Esto es muy general. Las pequeñas y medianas empresas, en general, el sector empresarial, creo que se ha recuperado con mucha fuerza y está en una situación, habiendo afrontado dificultades, por supuesto, con la subida de costes, pero creo que está en una situación positiva. Y sin duda hay muchas empresas españolas y extranjeras queriendo invertir
con lo cual yo creo que el propio interés de las empresas es invertir en nuestro país, particularmente en el ámbito de la transición energética, donde claramente las oportunidades, como vemos todos los días, pues son mucho mayores que en otros sitios. Bueno, aunque han tenido resultados buenos, sí que han tributado por ellos. El 70% de los tributos se han quedado aquí en España. Su impuesto de sociedades ha sido del 37%. ¿Esto no puede hacer daño a la confianza de otras empresas, tanto nacionales como extranjeras? O sea, no sé si piensan ustedes abrir un diálogo con Repsol y otras compañías. La verdad es que perdona, Susana, pero la verdad es que en estos años, con lo que digamos el español medio ha tenido que sufrir, el que las empresas que ganan dinero contribuyan no debería sorprender a nadie, al revés, ¿no? Yo creo que... No, contribuyen ya. No, efectivamente, pero que quiero decir que eso es compatible con que las empresas sigan mejorando, sigan prosperando, sigan aprovechando las oportunidades. Creo que estamos en una situación en la que, como estábamos diciendo antes, el crecimiento diferencial, eso supone que hay más oportunidades para tener inversiones rentables en España, ¿no? Y eso es compatible con contribuir de manera ¿No les preocupa justa. entonces que ese impuesto permanente a beneficios extraordinarios a banca y energéticas ahuyente inversiones futuras de empresas españolas o internacionales? Lo que estamos viendo es que el interés general tanto de empresas españolas como de empresas extranjeras por invertir en España es muy alto y seguimos trabajando para que las condiciones para invertir en España sean mejores. Dos, tres cositas más. Me interesa temas de inflación, que es una gran carga que tenemos las empresas, pero también las familias. Lo notamos cada vez que vamos a la compra. ¿Se plantean ustedes, si siguen el gobierno, el mantener esas ventajas, sobre todo a los más vulnerables por la subida de la inflación, para compensarles, como tema alimentos, como tema carburantes? Bueno, creo que es muy importante destacar que durante el último año España ha tenido una inflación muy por debajo de la del resto de los países de la Unión Europea. Después de haber tenido una subida, hemos tenido una inflación relativamente baja, gracias a las medidas que se han aplicado. Ayer Eurostat publicaba los datos de los precios de la electricidad. En el primer semestre de 2023, la electricidad para los consumidores y para las empresas en España ha caído el 40%, con diferencia el mejor registro de toda la Unión Europea. Ahora estamos en el 3,5%. Es muy importante que sigamos avanzando hasta retomar, ¿no?, el nivel del objetivo a medio plazo, y seguiremos adoptando, y el Gobierno nuevo seguirá adoptando las medidas necesarias para hacerlo. Pero es muy importante, como decía al principio, que ya la remuneración por asalariado, es decir, que los salarios están creciendo más que la inflación y por tanto se está ganando poder adquisitivo. Creo que esto es fundamental para las familias y para las perspectivas de crecimiento futuro. Cuando me dice seguiremos adoptando medidas necesarias, ¿a qué se refiere? ¿Qué medidas van a seguir manteniendo o adoptando? Va a depender de cómo sea la evolución de la economía y cómo veamos la evolución también de los precios. Hay bastante volatilidad en el ámbito de los precios energéticos, pero como comentó la vicepresidenta recientemente, no hay ninguna medida adoptada, estamos en funciones y, digamos, esto tocará cuando el nuevo gobierno tome posesión. Y objetivo siempre, caminar hacia el objetivo del déficit del 3%. Sí, sin duda. Otros de los elementos que nos ha permitido tener este comportamiento es cumplir los objetivos fiscales, ¿no? Este año, cuando remitimos a Bruselas el programa de estabilidad, aumentamos el esfuerzo que teníamos previsto para llegar al 3% en el año 2024. Y bueno, las previsiones apuntan a que este año cerraremos en el 3,9%, el objetivo de nuevo, y el año que viene el 3%, que es muy importante en un entorno en el que además estamos acabando de negociar esa reforma de las reglas fiscales. En el ámbito de la deuda pública, ese cumplimiento del objetivo es todavía más claro, porque ya este año, en 2023, nos vamos a situar por debajo del 110%. Y ya la última, porque me tiraría aquí hablando de economía mucho tiempo. Fondos Next Generation, 1 de cada 4 euros está todavía sin adjudicar. ¿Qué está fallando? Son 30.000 millones de euros, ¿no?, los que ya se han adjudicado, ¿no? Y estamos, ya hemos pasado el Ecuador, hemos hecho un esfuerzo extraordinario, y estos datos de los que hemos hablado al principio, tanto el comportamiento del mercado de trabajo, que sorprende, ¿no? La economía española, la verdad es que está sorprendiendo en cada uno de los informes de nuevos datos, y el del PIB de hoy no se entendería
sin ese avance y sin ese esfuerzo en la ejecución de los fondos que tiene que continuar, ¿no? Nosotros estimamos que de este comportamiento, del crecimiento de este año el que viene, la parte que corresponde al plan es muy importante y sobre todo no solo el efecto en el corto plazo, lo que buscamos es un efecto duradero sobre el crecimiento potencial. Ya, pero ahí no me he contestado. ¿Por qué falla? ¿Qué falla para que todavía se hayan adjudicado tan poco dinero? Es que no falla el haber adjudicado 30.000 millones de euros. Hemos recibido 37.000. Uno de cada 4. No, uno de cada 4 no son 30.000 millones de euros, porque no estamos en... esta es la tercera anualidad del plan. Y haber adjudicado ya 30.000 millones de euros, piensa Susana que hemos recibido 37.000 millones de euros de la Unión Europea entre la prefinanciación y los pagos por hitos y objetivos, y hemos pagado alrededor de 38.000. El Tesoro ha desembolsado. El que te hayamos adjudicado ya 30.000 millones son de más de 2 puntos de PIB, ¿no? Y por supuesto ese esfuerzo, como te decía, tiene que continuar, ¿no? Porque esto no es un esfuerzo de 3 años, ¿no? Esto es un esfuerzo continuado. No se va a perder un euro, ni un euro de los fondos. No se va a perder ni un euro y además... Como sabéis, hace 2 semanas el Consejo ha aprobado, fue la semana pasada, el Consejo ha aprobado la adenda al Plan de Recuperación de España, en el que solicitamos todo el dinero que nos quedaba, los 10.300 millones de transferencias que van a ir a los PERTE y un poco más de 83.000 millones de euros para préstamos. Nosotros no vamos a dejar que se deje de usar ni un euro de los que España tiene a su disposición, porque es una gran oportunidad y porque este es un proyecto de país que tenemos que aprovechar y sobre todo ahora ya culminar, ¿no? En esta legislatura. Que no se quede ni un euro atascado, por favor. Gonzalo García Andrés, secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa en Funciones. Muchísimas gracias por acompañarnos, por venir a esta casa y nada, que vaya todo muy bien. Un abrazo. Muchas gracias a vosotros, Encantada. Susana, un placer. Adiós.